Bueno, buen día a todos nuevamente. Hoy vamos a dar un tema que se llama representación de números con coma, con punto fijo y punto flotante. Es un tema que tiene que ver con todo lo que vimos en relación a la ALU y a los microprocesadores. Bueno, como introducción un poco histórica y bueno, después el resto de las partes la fabricaban otras empresas. Entre ellas estaba Intel, que era la empresa que tenía el microprocesador más popular en ese entonces. Entre ellos estaba también Motorola, que era otra empresa que fabricaba microprocesadores. Y bueno, IBM utilizaba en ese entonces microprocesadores de la empresa Intel. Pero eran microprocesadores limitados y, por ejemplo, cuando se requería hacer algunos cálculos aritméticos, cálculos complejos, este, Intel empezó a introducir otros, lo que llamaron coprocesadores matemáticos para hacer justamente algunos cálculos que venía a actuar como un procesador secundario que dependía del procesador primario. Y bueno, entonces entre los dos actuaban juntos. El coprocesador matemático no podía manejar por sí solo la PC, digamos, sino que necesitaba sí o sí del procesador primario. El microprocesador matemático, eh, o bueno, ahora cualquier microprocesador necesita hacer operaciones lógicas y aritméticas. Entre las lógicas, bueno, la que ustedes ya conocen, las tienen que ver con las compuertas lógicas, corrimientos, etcétera. Y después, por otro lado, las aritméticas, en donde están las sumas, restas, multiplicación y división. Y después hay otros cálculos más complejos también que pueden hacer. Como Intel era el fabricante de microprocesadores más popular, voy a basarme un poco en la historia en ese periodo de tiempo, entre la década de fines de los 70 y comienzo de los 90, en lo que hizo Intel. Intel fabricó los procesadores primarios como el de 8 bits, por ejemplo, el 8080, y después fabricó también un coprocesador matemático que era exclusivo, o era un procesador secundario exclusivo para realizar operaciones aritméticas, que era el Intel 8231. Eh, Había gente que compraba estos procesadores como un extra, digamos. O sea, el procesador, el 8080, por ejemplo, tenía un zócalo donde externamente yo, si como usuario quería incorporar el coprocesador matemático, me lo compraba aparte y podía conectarlo al procesador principal. Y esto lo hacían determinados usuarios específicos que usaban aplicaciones para realizar cálculos. Eh, Algunas de las aplicaciones eran, por ejemplo, trigonometría, gráficos, sonido, mezcla de sonido, CAD, procesamiento de señales. En el caso del CAD era en los comienzos del famoso AutoCAD, por ejemplo, que es un programa para hacer planos. Y después, bueno, también otras aplicaciones importantes eran el procesamiento de señales, en el caso de los procesadores digitales de señales, que son unas microarquitecturas que se encuentran en los microcontroladores o en los controladores digitales de señales que tienen estos DSP,
que están preparados para hacer cálculos complejos como por ejemplo el filtrado de señales, entre otras cosas. Y estas operaciones matemáticas necesitaban de lo que se conoce como operaciones en coma flotante o en punto flotante. Entonces, para eso utilizaban el coprocesador matemático. Ahí muestra un poco una cronología entre el 79 y el 93. Los microprocesadores lanzados por Intel desde el 8080 hasta el 8486DX en este caso. Y toda esa gama de microprocesadores tenía un coprocesador matemático compatible, que yo podía incorporarlo por separado. El 8080, bueno, como les dije, traía el 8231, que eran de 8 bits. Después ya en el 80 con 16 bits lanzaron el microprocesador 8086 y tenía el 8087, que era el coprocesador que venía asociado, digamos, compatible con el 8086. Y así se fueron lanzando después en el 82 el 80-186 junto con el 80-187 de 16 bits también. Y bueno, así siguieron hasta el 1989, en donde Intel lanzó el 8486DX, que era uno, después tenía otro también, que era el SX, pero en este caso el DX venía con el coprocesador, el 8487DX, que era de 32 bits, y el otro, el 8486SX, era un procesador más simple que no usaba coprocesador matemático. Es decir, era de menor costo, digamos. Era como una estrategia de marketing para los usuarios que no hacían uso de estos procesadores que requerían de un coprocesador. Y bueno, después en el 93, Intel lanzó la versión Pentium, que ya traía incorporado los coprocesadores matemáticos. Es decir, el menor costo y la mayor integración de los componentes que fue avanzando cada vez más ya permitió que el coprocesador matemático no fuera algo extra, sino que se pueda incorporar directamente en la misma placa madre que el procesador principal. Entonces, a partir de ahí ya Intel vino con todos los procesadores que venían incorporados junto con el coprocesador matemático y también la memoria caché. Bueno, estos microprocesadores debían hacer cálculos. Esos cálculos complicados inicialmente se hacían por software, pero el coprocesador matemático lo que hacía era hacer unas operaciones en coma flotante, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y para ello necesitaban una ALU, digamos, específica para estas operaciones aritméticas en coma flotante. Para ver un poco de qué se trata la representación de números en coma flotante y cómo se opera en forma aritmética para hallar los cálculos complejos, esto de lo que estamos hablando, primero vamos a hablar un poco de cómo se representan estos números. Cualquier cosa, si tanto ambos Robertos quieren también acotar algún comentario, bienvenidos sean. O si hay alguna pregunta sobre esto, ya que vamos charlando, también pueden hacerlo. Bueno, ¿cómo se representan los números en la computadora? Ya sabemos que tenemos el punto fijo, que es básicamente un número entero, y tenemos
después los decimales. La forma en la que se representan los números en la computadora puede afectar a la sencillez y a la rapidez de la realización de esos cálculos y también afecta la compatibilidad entre computadoras. Esto llevó años de experimentación con diferentes formatos de representación de números. Cada empresa tenía su forma de hacer los cálculos. Por ejemplo, la empresa Motorola tenía a los inicios de los 80 una forma de hacer los cálculos, pero no necesitaba de coprocesador, sino que lo hacía mediante software. Ellos habían como optimizado, digamos, el software para hacer esos cálculos. Entonces el microprocesador era más económico que los de Intel, que bueno, necesitaban un coprocesador aparte, ¿no? Inclusive IBM inicialmente iba a utilizar los microprocesadores de Motorola, pero por una cuestión de que no estuvieron a tiempo para cuando querían lanzar una de sus versiones, entonces llegaron a usar el primero que estaba listo, que era Intel, que ya tenía listo su microprocesador, entonces bueno, usaron el de Intel y ahí siguieron con Intel. Bueno, después de años de experimentación con diferentes formatos de cómo representar los números con coma flotante, se llegó a un acuerdo y este acuerdo se conoce hoy día como el estándar IEEE, que bueno, ya por ahí hablamos del IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, y también la ANSI. Se llegó a un acuerdo que se llama Estándar IEEE 754, y eso fue en el año 1985, o sea, este estándar IEEE lo elaboró en el 85, pero posterior a esto, digamos, se tomó el estándar como para toda la representación y para ponerse de acuerdo entre todos los que hacían operaciones en coma flotante. Los fabricantes se pusieron de acuerdo y adoptaron ese estándar, el cual se revisó en el 2008 y se actualizó. Y entonces hay una versión, este estándar se puede encontrar en internet, se puede descargar y bueno, ahí habla sobre cómo se representan los números en este estándar, ¿no? Es el estándar que se utiliza para representar números en puntos flotantes. Para la representación en punto fijo, por ejemplo, nosotros en decimal tenemos, por ejemplo, 345,70 pesos, 230 kilogramos, 10 centímetros, menos 10 centímetros. Tenemos números con un signo, una parte entera y una parte decimal. Esto es punto fijo. Después, punto flotante o coma flotante se asemeja a una representación con notación científica. Por ejemplo, 10 exponente menos 9 segundos equivale a 0,00000001 segundo. Por ejemplo, 12,74 por 10 a la cuarta metros son 127.400 metros. Y bueno, esta forma de representación en coma flotante o punto flotante nos permite mayor flexibilidad a la hora de tener que operar con rangos de números que son o muy grandes o muy pequeños. Entonces, por eso se adopta la representación en coma flotante como base, digamos, para la representación, la notación científica como base para la representación en coma flotante, porque permite operar en rangos mayores, digamos. Fíjense con el tema del exponente, yo puedo, si pongo un exponente e a la menos 9, por ejemplo, o puedo poner e a la 9, y entonces estoy cubriendo un rango bastante amplio. Y eso es lo bueno que tiene la notación científica. Por ejemplo, el 13 decimal, si yo quiero representarlo en binario, bueno, ya sabemos que tenemos que hacer el pasaje, ¿no? Y me quedan una serie de términos, que yo tengo que ir sumando, ¿no?
y ahí me da, cada término, o sea, está multiplicado por 2 a la 0, por 2 a la 1, por 2 a la 2, por 2 al cubo, y esa suma de términos me da el número en decimal, y bueno, cada una de los factores, digamos, que está multiplicando, me sirven para armar el binario. De forma similar se hace con la parte fraccionaria. Nada más que en la parte fraccionaria, por ejemplo, ahí el 0,625 decimal, si yo quiero representarlo en binario, lo que hago es multiplicarlo por una base, pero negativa, digamos, que es con exponente negativo, perdón. Por ejemplo, el 0,625 me da 0,101 en binario, y esto es 1 por 2 a la menos 1 más 0 por 2 a la menos 2 más 1 por 2 a la menos 3, en donde cada uno de los factores que están multiplicando, es decir, el 1, el 0 y el 1 son los que me van a determinar cuál es el número binario que va a venir después de la coma. Y fíjense que ahí se pone la coma para hacer esta representación. Entonces, bueno, yo puedo generalizar cómo se representa la parte entera, después viene una coma y después viene una parte fraccionaria con los exponentes negativos, pero que son todos potencias de base 2 también. En cuanto a la forma de pasar, hay una forma sencilla que se puede utilizar para pasar. Por ejemplo, el número 240,8125. Tiene una parte entera que es 240 y la parte decimal que es 0,8125. La parte entera, bueno, ya sabemos cómo pasar. Podemos, si queremos, hacer la división por 2, por 2, por 2 o directamente usar la calculadora, si tengo posibilidad. Y en el caso de la parte decimal, que es 0,8125, lo que se hace es, se multiplica sucesivamente por 2 hasta que se consiga un 1, o también yo puedo seguir la multiplicación, pero esto depende de la cantidad de bits, digamos. Yo puedo seguir multiplicando por 2 la parte fraccionaria hasta que se me agoten, digamos, los bits que tengo disponibles, porque yo tengo una cierta cantidad de bits. Por ejemplo, tengo 8 bits nada más para la parte, para este número, entonces, bueno, eso me va a limitar en cuanto a la cantidad de decimales. Y obviamente cuanto mayor cantidad de decimales tenga, más exacto va a ser el número. Entonces, por ejemplo, la parte decimal acá, 0,8125 multiplico por 2, me da 1,625. Entonces, lo que está antes de la coma, que sería el 1 que está antes de la coma, lo voy a ir tomando para armar mi número binario. Después de ese resultado, 1,625, le saco nuevamente la parte fraccionaria, es decir, 0,625, lo vuelvo a multiplicar por 2, me da 1,25. Ahí vuelvo a tomar la parte fraccionaria, 0,25, multiplico por 2 y así sucesivamente. Me da 0,5, después 0,5 por 2 me da 1. Y bueno, ahí ya obtuve el 1, esa es una regla que pueden usar, digamos, hasta conseguir un 1. Y ahí paro el cálculo. Entonces fíjense que la parte entera, bueno, ya la teníamos pasada, y la parte fraccionaria lo que hago es tomar los 1 que marqué en rojo, y esos números de adelante, o sea, así como figura 1, 1, 0, 1, me van a formar el 0,82125. Y eso va a equivaler a 1 por 2 a la menos 1, más 1 por 2 a la menos 2, más 0 por 2 a la menos 3, más 1 por 2 a la menos 4, los cuales yo sumando todo eso
me da como resultado 0,8125. Entonces el resultado de la representación del 240,8125 en decimal me da esto. Es decir, la parte entera, una coma y lo que hayamos recién haciendo los cálculos. Este sería el resultado, digamos. Este número, bueno, después vamos a utilizarlo para seguir trabajando un poco en la última parte de la presentación. Pero ahora vamos a ver, hasta ahora vimos cómo se hace la notación científica, cómo se usa, ¿no? Y cómo se pasa de binario, o sea, de decimal a binario en notación científica. Ahora lo que vamos a ver es cómo se representa en el estándar IEEE 754. Bueno, este estándar tiene dos formatos, podemos decir, uno de precisión simple y otro de precisión doble. El de precisión simple es de 32 bits y el de precisión doble es de 64 bits. Vieron que cuando uno escribe, por ejemplo, está programando en algún lenguaje, realmente, por ejemplo, en el C uno puede escribir doble antes de una variable, entonces está declarando que esa variable va a tener un formato de doble precisión de 64 bits, por ejemplo. O sea, en cada lenguaje de programación yo puedo expresar en qué, o sea, si quiero, por ejemplo, que sea un entero mi variable, le pongo int adelante, en el caso del lenguaje C, o si le pongo doble, por ejemplo, estoy diciéndole que se trata de un formato de doble precisión. Para el caso de 32 bits de precisión simple, se utiliza en total 32 bits, de los cuales el primero es para el signo y se utiliza la misma nomenclatura que venimos usando hasta ahora, que es, si es positivo el número, es un 0, y si es negativo, es un 1. Después se utilizan 8 bits para el exponente y finalmente 23 bits para lo que se conoce como mantisa o significandos, le llaman en alguna bibliografía por ahí. Entonces, para el caso de 32 bits, bueno, para 64 es similar, nada más que tengo 11 bits para el exponente y 52 bits para la mantisa. Es decir, tengo mucha mayor precisión, digamos. Y el número se forma con el signo multiplicado por la mantisa, que sería a lo que se eleva el exponente. Como les dije, entonces, 0 positivo, 1 negativo, la mantisa sería la base, y después tengo el exponente al cual hay que elevar la mantisa. Sería lo que es la notación científica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo se representa el número 17,5 positivo en decimal, en simple precisión. Bueno, el signo va a ser positivo, va a ser 0. Después la mantisa, lo que voy a hacer es tomar la parte entera, pasarla a binario. Entonces acá tengo 16 más 1, 17. Y después tengo la coma y tengo que representar el 0,5. Y el 0,5 es 1 por 2 a la menos 1. O sea que me queda entonces una coma y después un 1. Y el exponente, en este caso, es 2 a la 0, digamos. O sea que yo puedo decir que el más 17,5 decimal es igual a 0,10001,1 por 2 a la 0. Y esa es una forma de representar el 17,5.
Pero en el caso del estándar IEEE 754, tengo que tener en cuenta algunas reglas, como por ejemplo lo que se conoce como mantisa normalizada. La mantisa normalizada indica que yo tengo que dejar todo corriendo la coma hacia la izquierda hasta el 1 más significativo. Esto lo que me va a permitir es ahorrar un bit, ya que todos los números que yo puedo dejarlo en forma normalizada van a quedar como 1, algo. Y como todos los números van a tener ese 1, algo, entonces yo ya sé que como el primer número es 1 y después viene la coma, entonces puedo directamente sacar ese 1 y puedo ahorrarme ese 1. Entonces lo que se hace es desplazar la coma hacia la izquierda hasta el 1 más significativo y se eleva el exponente a la cantidad de números dependiendo de los lugares que yo corro la coma. ¿Sí? A ver, hay una pregunta. Dice Pablo, en ese caso quedaría elevado a la 1 porque en este caso ya podemos representar el número solo con la mantisa. Claro, en realidad sería elevado a la 0 porque 2 a la 0 es igual a 1. Por eso quedaría por 2 a la 0. Después ese 2 a la 0 yo puedo ir desplazando, como en este caso vamos a ver enseguida. ¿Qué pasa cuando yo lo desplazo? Es como desplazar matemáticamente. Si yo corro 3 lugares a la izquierda, el exponente me queda, en vez de 0, me queda en -3, por ejemplo. Y es lo mismo en este caso. Bueno, entonces, como les decía, quedó claro entonces, sí. El estándar tiene lo que se conoce como mantisa normalizada, que es dejar el 1 más significativo y después la coma, y después tiene lo que se conoce como exponente sesgado, que es un exponente que yo, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo. Para el caso de 32 bits se le suma el 127 para tener el rango de 0 a 255, la misma cantidad de exponentes positivos y negativos. Este 127 sale de una fórmula que, bueno, creo que más adelante la puse, pero es 2 a la n-1. En este caso sería, si yo tengo 8 bits para el exponente en 32 bits de simple precisión, sería 2 a la 8 menos 1, 7. Entonces 2 a la 7 menos 1. Eso me da 123. Perdón, 127. Bueno, ahí vamos a ver un ejemplo que va a quedar más claro. Entonces veníamos con el 17,5 en base 10. Que era este número por 2 a la 0. Si yo voy a normalizar la mantisa, entonces corro la coma tantos lugares hasta que me quede después del 1 más significativo. O sea que fíjense que para lograr eso tengo que correr 4 lugares la coma. Entonces me va a quedar 1,00011 por 2 a la 4, porque corrí 4 lugares la coma hacia la izquierda. Y tengo que poner, en este caso, si corro hacia la izquierda la coma, pongo el exponente como positivo. Y también se puede dar el caso que yo corra la coma hacia la izquierda, porque tengo un número muy pequeño. Entonces, en ese caso voy a tener que ponerle el exponente negativo y según la cantidad de lugares que corrí va a ser el valor del exponente también.
Sí, sí, hacia la izquierda. Claro, a la derecha del primer uno. Sería la derecha del uno más significativo. Ajá. Entonces, bueno, ahí normalicé la mantisa y después de eso, el estándar me dice que tengo que sacar el uno, tengo que quitar el uno ese más significativo. O sea que la mantisa ahora me va a quedar como todo lo que tengo después de la coma, digamos. Tres ceros, dos unos, bueno, eso sería la mantisa. Después, bueno, tenemos que ver lo que se conoce como exponente sesgado, que es, tengo que sumarle al exponente, fíjense que al correr la coma yo me quedé con un exponente e igual a 4 y a ese e igual a 4 le tengo que sumar 127 para lograr el exponente sesgado. Y eso me da 127 más 4 igual a 131 decimal, y ese 131 lo paso a binario y ese valor en binario va a ser mi valor de exponente. Entonces ahora yo tengo el exponente sesgado y tengo la mantisa normalizada. Y también tengo el signo, o sea que ya puedo armar el número. El bit de signo entonces va a ser 0. Voy a tener 8 bits para el exponente, que es lo que obtuvimos recién. Y la mantisa. ¿Se acuerdan que eran 3 0? O sea, el primer uno se quitó. Y después quedan 3 0, 2 1. Y bueno, después el resto tengo que completar con 0 para lograr los 23 bits. Recuerden que la mantisa era 3 ceros y 1 1. Bueno, eso mismo se pone en la mantisa, pero se completa todo con 0 hasta lograr 23 bits. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está. Sí, ahí Pablo decía el bit de signo, pero bueno, ahí quedaría como positivo. Y en el caso de que fuera menos 17,5, el bit de signo sería un 1 y ya está. No, no habría que hacerle nada más. Bueno, entonces ahora vamos a volver a tomar el número ese que era el 240,8125 en decimal y vamos a hacer un ejemplo para el caso de doble precisión de 64 bits. Lo primero que hago es, bueno, pasar a binario la parte entera, después la parte decimal. Entonces pongo en la parte entera en binario una coma, la parte decimal en binario. Recuerden que la parte decimal se lleva multiplicando por 2 sucesivamente. Ahí podemos volver a recordar. La parte fraccionaria, entonces, multiplicando por 2 por 2 por 2 voy obteniendo los factores que me van a ir formando en binario la parte fraccionaria. Bueno, entonces ahora lo que hago es
normalizar la mantisa. Para ello voy a agarrar y voy a correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares hasta el 1 más significativo. Entonces me va a quedar ahora la mantisa normalizada de esta manera. Y el exponente me va a quedar con un 7, ¿no? Era la 7. Pero en este caso, como se trata de doble precisión, le tengo que sumar 1023. ¿De dónde sale el 1023? De vuelta a la formulita esta que les había comentado, es 2 a la n, donde n es el número de bits disponible en este formato, es decir, 11 bits para el exponente, como el formato de doble precisión de 64 bits me permite tener 11 bits para el exponente, entonces voy a tener 2 a la 11 menos 1. Eso me da 1023. Entonces le sumo, el exponente era 7 más 1023, eso me da 1030. Ese 1030 decimal lo paso a binario, me da este número que está acá, y ese va a ser mi exponente sesgado. Entonces, ¿cómo? Sí, ahí tenés razón, Pablo. Yo me equivoqué acá en la formulita, es 2 a la 11, en realidad el 1 ese me quedó mal ahí. Es 2 a la 11 menos 1, y ahí le resto 1. Por eso me da 1024, tenés razón, Pablo. Y ahí menos 1 me da 1023. Así que tengan en cuenta, ahí está, hay un error. Gracias, Pablo. Entonces, bueno, ahora tengo el bit de signo. Como es positivo, me queda 0. 11 bits para el exponente, que es el exponente sesgado, que hallamos recién. Y ahí yo tomo para el exponente, tengo 11 bits nada más. O sea que ahí me entró justito el exponente, digamos, para representar este número. Si es que el número no me alcanza para representarlo, voy a tener que usar un formato distinto, digamos, más grande. O sea, voy a tener que correr la coma probablemente hasta que me pueda caber el exponente ahí. Por eso, fíjense, no sé si llegaron a usar algunos programas de cálculo, en el caso, por ejemplo, del MATLAB, que es muy utilizado en ingeniería, no sé si lo llegaron a usar. El MATLAB te acomoda, te da los números con exponentes así medio raros a veces, o la calculadora, pero bueno, es por eso, digamos, porque te acomoda el exponente según la precisión que él utiliza y cómo le conviene. Después tengo la mantisa normalizada, es decir, quito el primer uno y lo que está después de la coma, tengo 3 1 y ahí, bueno, arranca el 4 ceros, 2 1 0 1. Entonces ese número va en la mantisa, todo lo que está después de la coma. Y después, acá ya tengo que completar 52 bits. Acá yo puse punto suspensivo porque no me cabía, digamos, en la celda, pero es la mantisa normalizada y agrego 0 hasta llenar los 52 bits. Bueno, lo que puede pasar una vez que yo, o sea, supongamos que yo tengo
Este número, ahora que está en formato estándar IEEE 754, supongamos que yo le doy un número y ustedes quieren hallar el valor decimal de ese número. ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Qué pueden hacer para hallar ese número? Si yo le digo, bueno, este número está en formato IEEE 754 de simple precisión o doble precisión, y a ver, hállenme el valor decimal. Tendría que hacer los pasos inversos. Tendría que tomar, por ejemplo, la mantisa, agregarle una coma y un 1 a la izquierda. Después tendría que tomar el exponente. El exponente, bueno, recuerden que en este caso da positivo porque se trata de números grandes, pero si son números pequeños, el exponente puede ser negativo. O sea que si es positivo o negativo, me va a servir para correr la coma con la mantisa que tengo, ¿no? Haciendo los pasos inversos, entonces tomo la mantisa, le agrego una coma al inicio, después le agrego el 1 más significativo, y después con el valor del exponente corro la coma según la cantidad que me indique el exponente. Si es positivo, voy a correr esa coma para la derecha, y si es negativo, voy a correrla para la izquierda. Y después el bit de signo es fácil, digamos, así que de esa forma voy a obtener el... Ah, perdón. El tema del exponente, tengo que saber si es de precisión simple, restarle 127, o si es de precisión doble, restarle 1023. Y ahí recién voy a obtener el exponente que me va a indicar la cantidad de lugares que tengo que correr. O sea que puede darse eso, ¿no? Un número que esté en un formato y yo quiera obtenerlo en decimal, y bueno, voy a tener que hacer el pasaje con los pasos inversos. Bueno, y acá tomé del libro de arquitectura de computadoras del autor Veros Parami, o algo así se pronuncia, que es un libro que tengo entendido que está en el Drive, Roberto. Por lo menos es de los que vos me pasaste. Puede ser que esté, pero la lectura recomendada para esta sección Ah, está en el Drive. bueno, me dice Roberto que la lectura recomendada para este tema está puesto este libro y está en el Drive. Nos toca esta parte de la parte de la luz, pero sí como Está. Bueno, entonces tomé de este libro algunas partes, y este esquema está bueno para tener una idea de cómo se realiza la aritmética. En este caso, por ejemplo, de un sumador-restador. Fíjense que acá dice add, sub. Y lo que yo voy a seleccionar con eso es si quiero hacer una suma o una resta con números de puntos flotantes. Esta ALU, este esquema, se conoce como FPU o Floating Point Unit, que sería la unidad de punto flotante, que es lo que le hablaba hoy del coprocesador. Sería como el coprocesador, que hoy en día ya vienen coprocesadores para la parte de gráfico. O sea, la GPU es un coprocesador. Las placas de sonido, de audio, tienen coprocesadores para mezclar sonido, por ejemplo. Después los procesadores tienen ya incorporado el coprocesador. Generalmente, si es que van a hacer cálculos
complejo. Por ejemplo, hay microcontroladores o procesadores digitales de señales que traen un coprocesador para hacer justamente, por ejemplo, el cálculo de filtros, que es lo que por ahí conozco yo. Los filtros de señales son, yo por ejemplo, una señal de un micrófono, por ejemplo, que ingresa a través de una placa de sonido, yo la quiero procesar, o sea, quiero hacerle algún filtro de audio, y lo que me hace ese procesador es hacer operaciones aritméticas ahí adentro. Y esas operaciones de los filtros generalmente llevan muchas sumas y multiplicaciones y sumas. Entonces, los microcontroladores que realizan eso, o las placas de audio, por ejemplo, están optimizadas para realizar ese tipo de cálculos, que son con muchas sumas de multiplicaciones. Por ejemplo, dos términos multiplicados sumados a otros dos términos multiplicados. Entonces, para realizar tantas sumas y multiplicaciones, eso lo hace la FPU, digamos. En este caso, de este esquema, muestra dos números, o sea, dice entrada 1 y entrada 2. Serían dos números en formato, por ejemplo, de simple o doble precisión, con cada una de sus partes, signo, exponente y mantisa o significando, que es como le llaman en este libro. Cada una de las partes de esos números se separan, o sea, los signos van para una parte del esquema, los exponentes se trabajan en otra parte y las mantisas o significandos se trabajan en otra parte, por separado. Entonces fíjense que los significandos, después dice el bloque posible intercambio y complemento. Si es que es negativo el número, por ejemplo, hay que complementar a lo mejor. Alineación de significandos, bueno, esto exactamente no sé qué significa, pero me imagino que cuando tengo dos números y quiero restarlos, tengo que ponerlos alineados o sumarlos. Después se hace la suma y finalmente se normaliza y se redondea. Eso para la mantisa. Y bueno, por separado también se trabaja los exponentes y por separado también el tema de los signos. Después al final, el resultado se vuelve a unir todo. Voy a obtener un signo, un exponente y una mantisa del resultado. Y eso va a estar a la salida, digamos. O sea que esto es un ejemplo de un sumador con punto flotante. Bueno, de forma parecida, en el libro este muestra un esquema para el caso de una multiplicación y división. La FPU para multiplicar o dividir. Básicamente es similar, digamos, tengo dos números con sus signos, exponente y mantisa. Se separan y por separado se realizan las operaciones aritméticas del signo, del exponente y la mantisa. Y al final se obtiene el resultado y se vuelve a juntar todas esas partes, lo que se llama empacar acá, y se obtiene la salida, ¿no? Bueno, y eso es para que tengan una idea de cómo se realiza y cómo se trabaja con la aritmética de estos números. Bueno, ahí era todo lo que tenía para mostrarles. No sé si quedaron alguna pregunta por ahí. Cuando esta multiplicación de exponentes se pueden sumar, las pueden romper a la
que hay un pase en la multiplicación. Claro. Sí, ahí me aclara Roberto que en el esquema con los exponentes queda fácil, ya que se suman o se restan nomás. Al igual que una operación aritmética que uno hace, ¿no? Con los exponentes, se suman o se restan. Comento una cosita nada más, Aldo. Sí, Roberto, adelante. Digamos, a nivel de gestión de la arquitectura, cuando tenemos un componente adicional como una FPU, hay que tener en cuenta que sobrecarga o agrega, mejor dicho, digamos, la necesidad de administrar esa FPU desde la CPU principal, si quieran, ¿no? Entonces, ahí es donde digamos, desarrollar el software que sea específico para correr dentro de esa arquitectura de la FPU hace a la optimización en sí. Es decir, si yo corro un programa estándar en una arquitectura que tiene una FPU, eh, de por sí no va a ser óptima porque sobrecarga la administración de si corresponde asignar o no ese cálculo a la FP1, y esa decisión de cuándo enviar a que el coprocesador o la placa de video haga el cálculo o la hace la CPU principal, consume ciclos, digamos. Entonces, eh, lo que quiero decir en definitiva es que no solamente por agregar el componente a la arquitectura, el resultado de la ejecución va a ser más rápido, sino que ahí tiene mucho que ver el tema de la optimización de la arquitectura a nivel de software. Y por otro lado, por ahí aclarando, viene bien lo de los formatos de como flotante, porque cuando utilicen determinados componentes en algún programa o en la programación en sí, bien decía Aldo, bueno, cuando uno declara una variable, por ejemplo en C, bueno, si va a ser de 32, 64 bits y precisión simple o precisión doble, cuando eso lo asocian a un componente o a un objeto de salida, ¿sí? O sea, se están usando, por ejemplo, una interfaz gráfica donde tienen un cuadro de texto en el cual muestran un resultado o por ejemplo, una planilla o un informe. Ese objeto suele tener también, digamos, implícitamente una, una estructura normalizada o pseudo normalizada para representar el número. Entonces a veces ocurre de que nosotros desarrollamos un programa y cuando mostramos al final el resultado numérico, nos arroja un resultado impreciso, aunque usemos variables de doble precisión. Pero bueno, eso ocurre básicamente por esa conversión de los estándares o de los formatos en sí. Sobre todo eso ocurre cuando usamos números que casualmente por alguna división o lo que fuera, nos da una cantidad de decimales muy elevadas y en la conversión y redondeo, eso después aplico en un suma sucesiva o lo que fuera y digamos la diferencia de ese cálculo se va ¿cómo se propagando, y probablemente cuando estoy mostrando un resultado final ocurre que es impreciso, digamos. Pero es todo por un problema de conversión de tipos y conversión de estándares. Así que bueno, a tener cuidado cuando utilizan digamos, un traspaso sobre todo eh, de un lenguaje a otro o de alguna herramienta de visualización, de que justamente la conversión sea la más compatible posible para que evitar errores digamos, de resultado y no de cálculo. ¿Sí? Eso nada más.
Está bueno, gracias, Roberto. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sí, Y tanto está bien. Ahí vamos a buscar un poco el libro ahí que les mencionaba, a ver si hacemos algunos comentarios más. unas cositas por ahí. Por ahí para poner un poco de contexto de lo de puntos, con esto de puntos flotantes, ¿qué aplicaciones por ahí ustedes van a ver o pueden llegar a ver? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en control, nosotros le había comentado, por ejemplo, en conversión de energía eléctrica con electrónica de potencia, hay una parte que es el sistema de control de la electrónica, que uno tiene un dispositivo digital, como un DCP o un microcontrolador, puede ser también, y en ese microcontrolador va a estar el programa que controla el sistema ese, ¿sí? Que actúa sobre el sistema, para que sea regulado automáticamente. Por ejemplo, en un caso de un robot puede ser que si uno quiere mover un brazo o algo, tiene que tener un control de velocidad de eso, un control de posición. Entonces el control se encarga de manipular las variables físicas del sistema y compensar lo que haga falta para que el sistema esté controlado. Y eso ustedes lo pueden hacer con un control digital, o sea, ponen en el DCP o en el microcontrolador un programa que hace el control de eso, y ese programa ustedes lo pueden desarrollar en punto fijo, trabajando así como mostrando directamente, define, bueno, la coma está en tal lugar, esta parte es para mi parte entera y esta otra es para mi parte decimal. Y trabajan siempre con esos números, salvo casos necesiten hacer algún cambio, ¿sí? Pero generalmente se trabaja siempre en un solo formato, donde uno ya tiene asignado esa cantidad de parte entera y parte decimal. Cuando quieren pasar o cuando quieren en verdad implementar su control, tienen que tener bien estudiado cuál es el rango dinámico de las variables. ¿Qué quiere decir? Dentro de qué valores están todas las variables físicas. Porque si no, cuando empiezan a hacer redondeos y cosas, pierden precisión y bueno, se puede ir el control a cualquier lado, ¿no? O sea, queda descontrolado o pasa algún efecto que no se quiere. Entonces, ¿qué pasa? Si hay que hacer ese estudio, toma tiempo porque hay que hacer simulación en computadora, hay que ver cuáles son las variables que se salen de algunos rangos, tratar de rediseñar el formato de punto fijo para que se adecue a ese rango. Y en definitiva uno pierde bastante tiempo en eso y es tedioso el proceso. En cambio, si ustedes tienen en esa herramienta una capacidad de trabajar con puntos flotantes, definen todo float o todo doble y prueban correr el sistema con ese tipo de variables. Ahí uno ya no trabaja en punto fijo, sino que todo está definido como si fuese los números, si ustedes se imaginan, son 1, tanto o 10, tanto. Si no se preocupan por trabajar con los números así en binario, ni siquiera pensar en punto fijo, sino que trabajan como trabajan en cualquier programa en C o en cualquier programa en el que estén desarrollando, si es Python o lo que sea, ¿sí? Inclusive esos programas para ese tipo de sistemas de control se desarrollan en C. Entonces es un lenguaje que ustedes van a estar familiarizados inclusive con eso cuando empiezan a cursar esas materias. Pero cuando trabajan así en puntos flotantes es mucho más cómodo. Uno ya programa, bueno, hace siempre un debugging para ver que estén las cosas bien y larga el sistema a correr y no se preocupa más por nada, digamos. Eso es una ventaja. Consume un poco más
de recursos, vamos a decir, del procesador, porque esa unidad de punto flotante trabaja y requiere un poco más de tiempo para poder hacer los cálculos, pero en comparación con trabajar con formatos muy grandes, y uno necesita mucha precisión, vamos a decir, en punto fijo. ¿Qué pasa? Trabajo al final con números grandes, puede ser hasta de 64 bits, y en definitiva también tiene un poco de costo computacional, quizás no sea tanto como el de punto flotante, pero bueno, tienen también que tener todo ese tiempo previo para simular y programar el sistema, que hacen trabajo en punto fijo. Sí, llegó a trabajar en punto fijo. Le voy a preguntar a Roberto Suena si pudiste trabajar en punto fijo, digamos, en lo que se nos conoce como formato Q12 y todo eso, que era bastante más complicado que trabajar en punto flotante. No, la verdad que no tocó eso. Claro, pues nosotros por ahí como venimos del área de un poco más electrónica, sí, por ahí nos tocó trabajar con formato en punto fijo, en microcontroladores, procesadores de señales y también en punto flotante. Y en punto fijo es mucho más complicado porque tenés que hacer todo por software. En cambio, ahora que vienen microprocesadores más modernos, vos ponés la declaración de la variable directamente en simple o doble precisión y te olvidás de esa parte. Pero cuando trabajamos en puntos fijos, sí teníamos que agarrar y tener en cuenta todas estas cuestiones del redondeo y todo lo que mencionaba Roberto Zuénaga de la parte del arrastre de los errores. Porque cuando uno va haciendo cálculos, el tema del redondeo, uno va arrastrando errores. Imagínense que si yo al número pi lo uso como 3,14 con dos decimales, estoy usando un número que tiene muchos más decimales, digamos, o sea, obviamente tiene infinitos decimales, pero yo puedo usar solamente dos decimales y cuando hago ese cálculo de cualquier, por ejemplo, un perímetro o una superficie, lo que sea, y utilizando ese número pi, voy arrastrando errores y esos errores se van acumulando, que es lo que decía Roberto por ahí. Por eso, bueno, tengo ejemplos del área electrónica, no, no tanto ejemplos de informática. Por eso está bueno lo que decía Roberto de lo de pasar de un lenguaje a otro, tener cuidado Ahí con el tema de los formatos. sí, ¿verdad? Menciona bastante la cuestión de que hay casos que dan los números tan mal, digamos, por una cuestión, estoy trabajando en punto flotante por una cuestión intrínseca de cómo lo está representando, ¿no? Bueno, yo puedo en las 2017 o Sí. Por ahí para aclarar lo que estuve comentando en relación a lo que decía recién Aldo, por ahí en desarrollo de aplicaciones usamos algunos componentes para, digamos, facilitar al usuario, por ejemplo. Entonces usamos un componente de ingreso de datos que aplica un formato que evita que el usuario ponga, por ejemplo, más decimales de lo que le corresponde. Pero después cuando tomamos ese dato del objeto de captura, lo asignamos a una variable de doble precisión
operamos sobre doble precisión y después volvemos a pasar a una salida en un formato, digamos, estándar, no, o sea, de precisión simple. Bueno, en todo ese proceso hace que en las conversiones haya ese, digamos, arrastre cuando se hagan los cálculos en doble precisión y volver a convertir, digamos. En realidad en eso era mi comentario. Ahí se ve, por ejemplo, del libro este de Lamy, cómo se distribuyen los números cuando uno está trabajando en punto flotante con estos formatos IEEE o otros formatos. Quedan regiones, vamos a decir, donde los números están más concentrados. Y sobre la zona, vamos a decir, de más pequeñas, y después se va separando cada vez más. Entonces, sobre todo en casos donde uno trabaja con rangos dinámicos muy grandes, donde se recorre, vamos a decir, todos los números en la aplicación que uno esté trabajando, van a haber problemas de diferencia numérica por cómo uno está operando con todos esos números. Y hay regiones inclusive que ya no se pueden trabajar, bueno, eso es por una cuestión de los límites que tiene el formato. Y más también por arriba, o sea, números muy grandes también quedan fuera del formato y bueno, ahí ya se le asignan, creo que está bien tratado en el libro este, lo que sería el infinito y el menos infinito. Esta es la parte negativa de los números y esta es la parte positiva. O sea, lo que sería un rango, vamos a decir, numérico de, del cero hacia infinito y del cero a menos infinito. Y esa distorsión que hay es casi inevitable, digamos, algo que uno trabaje con otros formatos de números de puntos flotantes, pero que usen más cantidad de bits, que uno quisiera eliminar esas distorsiones. Solo que en aplicaciones típicas uno siempre está en una zona, vamos a decir, no es que uno opera con todo un rango de números muy grande, sino que uno se queda siempre acotado a cierta cantidad de números o a cierta región, vamos a decir. Entonces, casi depende del problema, no hay una cuestión problemática respecto a eso. Por ejemplo, en control eso no es un problema porque el tema de tener esa precisión cuando el programa se está ejecutando, el mismo sistema de control, si hay alguna cuestión que tiene que controlar debido a diferencia numérica, se va a ir compensando de algún tiempo. Pero en otras aplicaciones sí, uno quiere hacer un cálculo científico muy preciso, puede ser que tenga problemas de ese tipo. Cuando ese cálculo requiere operar con muchos números, o sea, un rango dinámico muy grande. Y son casos muy particulares, pero bueno, uno se los puede topar en algún momento en su carrera, quizás. Así que cualquier cosa, si les gusta este tema de puntos flotantes, nosotros le damos una introducción, a Aldo le damos una introducción como para que se entienda por dónde empieza el tema, pero después si uno quiere profundizar, uno puede hacerlo con este libro, está bastante bueno. Y después en la carrera van a tener que identificar, bueno, esas cuestiones de, uno tiene una FPU en el sistema, puedo usarla, puedo hacer que mi sistema corra más eficientemente si uso esa FPU, o tengo nomás una unidad, una ALU común, vamos a decir, de punto fijo, bueno, tendré que adaptarme a eso o no, puedo agregarle otra cosa, y hay que pensar a veces esas cuestiones desde el punto de vista de la arquitectura del sistema. Bueno, Aldo, no sé si Sí, hay más preguntas. Creo que ya estamos. por ahí podríamos hacer ahora, si ya tienen algún tema que, como le decíamos los martes, traer algún tema para trabajar, empezar a ver el tema de la revisión bibliográfica o qué están investigando y si les podemos orientar en eso, podemos aprovechar el tiempo que queda para eso y si no, Darle la planificación que ya viene. O sea, estamos cerca, digamos, del tiempo de...
Estamos en esta segunda parte como para ir avanzando con el tema, ¿no? de, de revisión bibliográfica y las cuestiones que hablábamos en la clase de la semana pasada. Dicen ustedes tienen algo que ya estuvieron mirando, todavía no. Traigan, vamos. Podemos tirarle también. Sería el tiempo que estaba reservado para las presentaciones, o sea que cuanto antes arranquen con el tema de la selección de lo que quieran presentar, de qué va a tratar el trabajo, bueno, y eso vamos a tener que hacer un proceso de depuración ahí eh, hasta que ustedes tengan algo más o menos eh, armado, digamos, los temas, el contenido que van a tratar, bueno, les va a llevar un tiempo y va a ser un proceso, así que cuanto antes arranquen con eso, mejor. Como yo estoy mostrando, a ver, bueno, se está viendo acá en el... Ahí está. Lo que estaba hablando, pero no estaba viendo, no se estaba mostrando el calendario de la planificación. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Es que De los que están Disculpe, conectados, algún tema que ya fueron viendo, algo que les gustaría que empecemos a ver. hola profe, Como- disculpe la intervención. Justo eso iba mi pregunta. Justo con el profesor Roberto Zuna, justo aclaró también en los comentarios. Una de mis dudas es el tema de la selección del tema. No sabía qué criterios tener en cuenta o para elegir, o si en la cátedra hay subidos temas o modelos de años anteriores como para inspirarme o no sé. No sabría bien cómo seleccionarlos. planificación muy a fuerza, ¿no? Sí, hay una posible guía, vamos a decir si se quiere, pero no es algo riguroso, ¿no? Lo que tienen que tener en cuenta es que sea algo vinculado a arquitectura de computadoras, ¿no? Sí, para eso, por ahí lo que está en la planificación puede servir como disparadores, ¿sí? Por ejemplo, los términos LIW o multiprocesadores. Ahí, la verdad que es agarrando así un tema solo, por ahí es difícil empezar, pero la idea es que hagan una búsqueda, por lo menos en Wikipedia, de lo que le haga ruido, por decir de alguna forma, o lo que le llame la atención, y empiecen a averiguar qué significan esos términos y empezar a hacer una búsqueda en Google Académico luego con, si es que le gustó el tema, con, puede ser a través directamente de esa palabra clave. El tema es que se le va a abrir un abanico ahí grande, me parece, ¿no? Porque Google Académico va a tener un montón de información. Entonces, ¿cómo restringir? Por ahí puede ser una cuestión el número de citas que tiene el artículo, como para ir acotando, o ver a través de eso que vimos como los referentes, lo que están en los perfiles de Google,
tratar de ver quiénes son los referentes en ese tema, y ahí también van a ir cerrando. Tema que en el referente, también cuando uno entra en el referente, después aparecen un montón de otros artículos que pueden estar trabajando esa gente, entonces también se le puede complicar, pero si buscan dentro de esos artículos las palabras clave en esos artículos, bueno, van a ir acotando de esa forma. Hay que sentarse y buscar, o sea, no es algo que va a ser por ahí tan directo y simple encontrarse con el tema, pero bueno, es como para, me parece el mecanismo está bien que sea así para que ustedes exploren en esa área. Pablo ahí pregunta si un ejemplo que había dado era el procesador multiciclo. Bueno, el tema de hacer algo en Logisim es una posibilidad también si les gustó trabajar con herramientas de que desarrollen, por ejemplo, una microarquitectura, así, el camino de datos, la unidad de control del procesador multiciclo, y eso esté bien documentado como para que alguien más pueda después agarrar esa simulación y hacer algo con eso. ¿Sí? Puede estudiar a partir de eso, puede ser un estudiante el año que viene, por ejemplo, que se tope con esa simulación y le gustaría, a nosotros le podríamos recomendar que miren esto para poder entender mejor el tema de multiciclo. ¿Sí? Va por ese lado. Inclusive se puede llegar a publicar algo de eso en una jornada acá en la facultad. Hay que darle un encuadre nomás para que se pueda, vamos a decir, presentar como un paper de eso. En práctica vendría a ser como un documento de investigación. El trabajo final sería una monografía, ¿sí? Donde hay que hacer una revisión bibliográfica. Esa revisión, sacar algunos temas, porque quizás queda muy amplio, y acotar, a hacer el desarrollo sobre esos temas y poner una conclusión al respecto. Y puede ser una problemática de arquitectura de computadoras actual, puede ser algo quizá que no sea tan actual también. Habría que ver la forma que les sirva a ustedes como para estudiar y profundizar en conocimientos, por ejemplo, en lectura de artículos científicos. Y nosotros buscamos eso, que ustedes empiecen a leer artículos, que hagan escritura sobre lo que leen y que los pongan después en una defensa. Y por eso no es algo que tiene que ser sí o sí un tema súper actual, sino que algo que les guste trabajar a ustedes y que se sientan cómodos, que quizás no cómodos porque no se van a sentir cómodos nunca, me parece que siempre va a haber ciertas dudas o ciertas cuestiones que van a tener en el proceso, pero que sí les guste, si les gusta, eso los va a motivar a avanzar sobre el tema. Si hay algo que no les gusta, dice, no, esto no me gusta nada, y bueno, va a quedar ahí encajonado, digamos, en un archivo seguramente. Entonces, para recapitular, si quieren hacer algo en Logisim, se puede hacer en Logisim, pero no el procesador de un solo ciclo, por eso ya lo hicimos, ¿no? Pero si es multiciclo, ahora cuando veamos pipeline, dicen, me gustaría ver si se puede hacer un pipeline de este procesador en Logisim, también podría ser un tema. El tema es que no todos pueden trabajar en ese mismo tema, ¿sí? Vamos a tener que seleccionar a alguien que diga, bueno, a mí me gusta tal tema, bueno, queda ese para vos y listo, digamos, ¿no? O sea, sí, vamos a tener que llevar un registro a medida que vayan surgiendo, cada uno vaya teniendo su tema, vamos a tener que ir anotándolo, cosa de que no se pisen. Y en el Moodle, si se fijan, si está acá abierto el Moodle, ¿no? Abajo, en lo que fue el año pasado, creo que acá ese no. No, pero presentamos acá. Profes, si ustedes estuvieron hablando durante la clase, o más bien hicieron hincapié en algunos momentos sobre eh, cómo los lenguajes, o sea, cómo cambiaban en diferentes lenguajes de programación todo lo que estuvimos viendo en esta clase, ¿no? Eh, si bien fue como, creo, como un punto, más que nada, porque como que no aparece en la teoría, o sea, de la cátedra, como que un ejemplo didáctico que dieron ustedes, eh, me pareció, al menos a priori, una buena idea
desarrollar en como tema. No sé qué les parece. A ver, ¿me repetís la idea, Fabricio? De cómo, es básicamente cómo los diferentes lenguajes interpretan, lo que viene siendo directamente el código de programación. Yo tengo entendido que diferentes lenguajes interpretan el código y digamos, lo trabajan de diferente manera. Veas el caso de C que lo compila y no sé qué más me recuerdo que haría, o casos como Java que aparte de compilarlo lo pasa a un lenguaje intermedio, el cual posteriormente se compila y cosas, véase así, y pasa sea lenguaje máquina y de esa manera. A ver, creo No, yo que creo que... ¿Ahí me escuchan? Ahí me voy a poner el auricular acá. El tema es como en acá. El tema por ahí de la parte de compiladores. Los compiladores se relacionan a la arquitectura de computadora porque, como les mencionábamos, cada compilador hace distintos códigos a partir del assembly que tiene ese procesador. Va a optimizar de distintas formas y va a entregar un resultado distinto en lo que se va a programar en definitiva en la computadora. Entonces, hay un montón de cuestiones sobre compiladores que influyen en la arquitectura de computadora y eso puede ser un tema. ¿Sí? Por ejemplo, lo que se llama predication no sé si sería predicación en español, pero es una cuestión que se hace a nivel de compilador para que la arquitectura sea más simple. BLIW también explota mucho esa cuestión de los compiladores. Se hace un hardware simple, pero todo lo que es la parte de, vamos a empezar a ver ¿cómo se dice esto? Pipelining. Cuando uno hace el pipeline del procesador, lo que genera en definitiva una complejidad en el sentido de que va a haber lo que se llama control hazards, que serían como problemas de dependencia de control y dependencia de datos. Entonces, vamos a ver en la microarquitectura que eso se resuelve a nivel de hardware o se puede resolver a nivel de software. Y a nivel de software implica que el compilador es el que hace el trabajo. Entonces, esas cuestiones sí se pueden explorar en la arquitectura. O sea, cómo el compilador trabaja con la parte del hardware y, bueno, en definitiva, para lograr que se mejore la ejecución. Si siempre queremos, en definitiva, ejecutar programas más rápido o que sean más eficientes desde el punto de vista de la energía que consumen. Entonces, esos son targets o objetivos que uno tiene en el sistema. Entonces, si uno quiere trabajar en compiladores, me parece que va más por ese lado, ¿sí? Porque me parece lo que vos por ahí escribís, Fabricio, está más relacionado si un compilador que trabaja como un intérprete, que sería Python, por ejemplo, o C, que es un compilador en sí que hace la compilación offline y después entrega eso al momento de programar el dispositivo. Entonces me parece que queda un poco acotado desde ese punto de vista, pero sí se puede trabajar en compiladores, solo que hay que verle esa vuelta por ahí. Genial, profe. Voy a ver cómo le apunto bien al target de eso. Voy a desarrollar un poco más técnicamente y después lo charlamos mejor. Gracias. Bueno, Fabricio, si querés, mirá un poco lo de BLIW, que creo que eso te va a ayudar un poco. Lo de Pipeline, cuando empecemos a ver, también te va a ayudar a, a ir poniendo en contexto. Y acá en este PDF de acá, si no me equivoco, era lo que fue la preparación para el final de los que cursaron el año 2020. Y hay una lista de temas que se pueden usar como palabras claves. Aceleradores de hardware,
bueno, inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de hacer aceleradores de machine learning, que son uno de esos son las unidades de procesamiento tensorial, Tensor Processing Unit. Meltdown y Spectre son las vulnerabilidades que uno encuentra, vamos a decir, en las microarquitecturas actuales debido a la ejecución fuera de orden y la especulación que hay en los procesadores de hoy en día. Rowhammer está más relacionado a problemas que hay en la memoria RAM, en las memorias de RAM, donde también hay una vulnerabilidad que existe porque uno, o cómo uno hace que esa vulnerabilidad aparezca. Uno lee y escribe una misma fila de una memoria RAM y con el tiempo empieza a afectar a los que son las filas, a las celdas que están cerca de esa fila. Es como si yo tuviese una forma de modificar los datos que están cerca de esa fila a través de leer y escribir todo el tiempo sobre una sola fila. Entonces esa fila se llama row, y hammer es ese como martilleo o martillazo que se le da a esa fila, es leer y escribir, y con el tiempo hace que salten bit flips, que sería alterar las celdas que están contiguas con esas celdas. ¿Eso por qué pasa? Porque a medida que se fue escalando cada vez más en la tecnología de memoria RAM, las celdas quedaron cada vez más juntas y empezaron a tener ese problema de interferencia entre celdas. Eso empezó en 2010 aproximadamente, y con unos estudios que hicieron la gente de Grupo Safari, donde está el profesor Mutlu. Ellos empezaron a ver ese problema de Rowhammer, y luego con el tiempo saltó que Google, por ejemplo, hizo un estudio y determinaba que esa vulnerabilidad uno podía usarla para atacar el sistema y tomar control del sistema. Eso es complicado verlo ahora, pero es posible hacer una cosa así. Si uno ataca a la memoria RAM, puede hacer que el flip de los bits que están contiguos de alguna forma tenga cierto perjuicio, vamos a decir, para el sistema. No sé si a través de poder recuperar una contraseña o alguna cosa así, pero en definitiva uno puede tomar control después del sistema como si fuese un atacante, como un hacker, ¿no? Está bueno, tu vista, los virus son la lógica, las memorias, cómo están compuestas por transistores y todo eso. No, decía que está bueno para entender lo del Rowhammer, en el sentido de que ustedes vieron cómo están compuestas las memorias RAM, que tienen transistores, que hay capacitores asociados ahí, y eso que pasa ahí es una cuestión, un problema de hardware, porque cuando yo estoy escribiendo y leyendo una fila de una memoria, es como que estoy haciendo una interferencia con las memorias contiguas. Y eso es una cuestión de hardware netamente, porque es como una interferencia, digamos, un campo eléctrico o algo por el estilo que está haciendo que las filas contiguas se me borre o se me dañe la información que están ahí al lado, digamos. Entonces por eso está bueno lo de aprender qué componen las memorias RAM, por ejemplo, los transistores que había mostrado Roberto. Y La estructura interna. bueno, hay otras palabras que aparecen: computing memory, por ejemplo, es computación en memoria, que esto vamos a ver ya sobre el final. Por eso, si esto le gusta o le interesa, sería bueno empezar antes. Pero la cuestión está relacionada a también dentro de las memorias de RAM introducir cierta cantidad de hardware mínimo que pueda hacer que uno pueda hacer algunas operaciones dentro de la misma memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si uno necesita hacer una operación que no necesita llevarla hasta el procesador para hacer el procesamiento, la podría hacer en la de RAM. Y entonces ahorra toda esa transferencia de archivo y con eso se ahorra velocidad y energía más que otra cosa. Y eso es algo que se puede hacer, o sea, se está investigando para hacer, todavía no está implementado, pero hay mucha gente que está viendo distintas formas de hacer computación en memoria directamente.
no tratar de llevar toda la CPU. Muy simple, por ejemplo, hacer una AND o hacer operación, creo que hasta ahora era AND y NOT. O NOT era, la NOT también está hecha, pero es un poquito más complicada. Pero son operaciones de ese estilo, ¿sí? Operaciones lógicas. Sí, hacer de alguna forma, en verdad, no se llega a poner una compuerta como un componente de hardware, sino que la misma memoria con esa estructura interna que tiene del transistor y el capacitor, haciendo un poquito de modificación sobre ese hardware, se puede hacer que cuando uno haga una operación AND la haga con el mismo hardware. Es como si fuese una operación analógica más que digital. Hay que investigar un poco, bueno, cómo funciona eso y entender para poder ver cómo se puede hacer la computación. Y hay muchas operaciones que son de ese estilo, por ejemplo en servidores, cuando uno hace una búsqueda de algo en un servidor, en definitiva está haciendo como enmascaramiento sobre algunos bits, y esos enmascaramientos son operaciones AND, con algunas máscaras que se ponen. La máscara quiere decir, por ejemplo, un número que deja cierta información de lado y se queda con cierta información de esa cantidad de bits, que es un dato, ¿no? De esa cantidad de bits. Entonces, yo me quiero quedar con cierta cantidad de esos datos o de esos bits, hago una máscara y eso es una AND entre dos números. Entonces, ese tipo de operaciones las puede hacer directamente en memoria, si es que esto funciona, ¿no? Después hay otro tipo de cosas más en esa área, pero eso es como para que se tenga una idea de por dónde va el tema este. Y Phase Change Memory es una tecnología que ya se está inclusive comercializando, pero también da bastantes posibilidades para hacer computación en memoria, por cómo es esa estructura interna. Ahí la estructura es distinta a la de RAM, y totalmente diferente. Los principios de funcionamiento son diferentes, pero ya es comercial hoy en día. Entonces, esas son algunas palabras clave que les puede servir y bueno, pueden empezar a mirar. Y si no, es algo que ustedes encuentren que no necesariamente lo estemos tratando en el curso, pero si se puede relacionar con la arquitectura de computadora, no hay problema. Ahí hay algunos comentarios. Por ejemplo, el otro día vi una vulnerabilidad de la RAM, la cual se usaba para investigaciones que se hacían por agencias, era que criogenizaban los módulos para mantener la información de la RAM y posteriormente ir comprobando su información por sus celdas de memoria. La verdad que no sé qué artículo sería ese, pero tendrías que mandarme ahí, vamos a mirar un poco. Bueno, si les parece entonces cerramos por hoy. Si no hay alguien que quiera ir mostrando sus temas o el tema que esté mirando y seguimos mañana. Mañana seguiríamos con pipeline del procesador y el jueves le vamos a dedicar también un poco de tiempo a pipeline. No sé si vamos a terminar pipeline esta semana, pero la idea es ir cerrando ese tema en los próximos días y la semana. Eso es algo que podemos discutir según lo que estaban comentándonos hoy acá. El tema del recuperatorio y el parcial. De la semana que viene tienen parcial de programación, ¿no? Entonces, para no superponer sin ser la semana que viene la otra, ¿tendrían otro parcial o no saben todavía? ¿Podríamos hacer el parcial? ¿Cómo? Sin ser el siguiente, el 20. ¿Hacer un miércoles también puede ser? Miércoles 20 podría ser. Esos días ustedes están también fundidos porque tienen
clase. No sé, Lautaro de paso de los cursos, tampoco seguro los miércoles tanto, digamos. Si no, podemos hacer el jueves 21, pero empezamos, no sé, a las 9. ¿Eh? O si quieren a las 10, nosotros no tenemos drama, sí, ¿eh? Pero tienen así como hicimos la otra vez, 2 horas y media, se la va a superponer ahí con el mediodía. Están entregando. Bueno, a ver si me pueden confirmar, a ver cuántos están acá, son 15. Si les parece bien, jueves 21 a las 10. Recuperatorio del parcial. Solo Héctor parece que está de acuerdo. Bueno, en todo caso lo encuestamos también ahí en el grupo de WhatsApp. Y los que estuvieron rindiendo son 2. Por eso pregunto. Si no, 12, no sé si se van a presentar alguien más en el recuperatorio. Creo que por lo menos Facundo y Franco, si habrá ahí 15, 14. Sí. No, pero está Belén que está conectada también. Está. No, deben ser más o menos, pero ponerle Facundo y Franco quizás rindan. Y no sé si Gastón, Pablo Silva me dijo que iba a rendir y Jan. Sí que va a haber algunos más que van a presentarse en el recuperatorio. Por eso vamos a encuestarlo en el grupo de WhatsApp y por ahora va a quedar así jueves 21. Pero cualquier cosa le cambiamos la fecha. Y el tema del análisis de lo que hicieron en el parcial, los que quieran hacer el análisis, vamos a hacerlo durante las consultas. Y si se pueden conectar, ahí vemos bien qué hizo cada uno. ¿Qué le estaría faltando? Bueno, gente, cerramos entonces la clase por hoy. Gracias a todos por participar. Nos encontramos mañana. Ahí hay una pregunta. El TP2.7 pide detectar overflow. ¿Sí? Y sí, para los dos tipos de cuentas. Bien. Bueno, hasta mañana entonces. Cuídense. Profe, nos vemos mañana.